¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Gonzalo Jonathan Puch Guamaní. Soy estudiante de Ciencias Bíblicas por la UBL. Estoy llevando el curso de Género e Identidad que dirige la profesora Juliana Gil Ortiz. Y bueno, hoy me toca hablar de las sesiones 7, 8 y 9, ¿no? Son muchos temas y espero poder abarcar todos. Se empieza primero con el tratamiento a la interseccionalidad del género. Hay que entender que el género no es una categoría estática, sino es una categoría dinámica y no es monosilábica, por así decirlo, ¿no? Hablar de género, mujer, no, sino también trabaja al hombre y por eso llegarán a entender las masculinidades, trabajará las diversas orientaciones sexuales, ¿no? Y es que también eh, la diversidad, hay una diversidad de concepción que se tiene en el género, no hay un universalismo, pero de esos universalismos ya se va a tocar. La interseccionalidad del género es un enfoque analítico que analiza cómo el género se entrelaza con otras categorías sociales, sociológicas. Estas son de edad, raza, clase, condición social, capacidad, ¿no? Y es que el género necesita de otros estudios para comprender más la idea que se tiene de mujer, de hombre o de comunidades marginadas, ¿no? Aquí voy a abrir los apuntes, las reflexiones que tengo. También uno de los ejercicios, bueno, yo hice el trabajo de la mujer en el incanato, ¿no? Este trabajo mostraba cómo la mujer era tratada, ¿no? Si bien se notaba la capacidad que tenía la mujer en ser complemento, eh, en ella tener sabiduría, etcétera, pero no es el mismo rol, por así decirlo, que pueda tener con otras culturas, ¿no? Con la maya azteca, con la greco-romana, con la palestina, siria, ¿no? Entonces, que nos permite ver es de que hay una diversidad en el que a veces las mujeres o son totalmente discriminadas, tolerables o gozan de ciertos privilegios, ¿no? Antropológicamente tal vez yo creo de que se les ha llegado a discriminar es por su composición biológica, por esa idea del determinismo biológico simplista, ¿no? que van aplicando las sociedades. Y bueno, al final las sociedades tienen una sabiduría tanto positiva como negativa, ¿no? Las pocas mujeres que tuvieron roles destacados de gran valía e importancia estuvieron cercanas a las altas jerarquías sociales, ¿no? Para que la mujer pueda cumplir el rol de manera extraordinaria. Esas pocas mujeres pueden cumplir el rol, tenían que estar con vínculos masculinos para que sean pasados por agua tibia y no llegue a ser criticada. Bueno, sí eran criticadas, pero pasar por, entre comillas, agua tibia, ¿no? Por otro lado, ya en la actualidad se idealiza unos en parámetros jurídicos que puedan ser vistos desde las constituciones, y es que la realidad se venía repitiendo como es en una frase de la clase: la constitución de un país no refleja la realidad, ¿no? También
se pasa a hablar de la Constitución. Bueno, esa Constitución nos puede dar amplias libertades, propiedad privada, pero si no tienes propiedad privada no encaja, no encaja, ¿no? Y es que si bien las constituciones garantizan los derechos plenos de los ciudadanos del país, sigue la mujer sin gozar plenamente de los beneficios que pudieran tener los hombres, ¿no? Otro aspecto tratado es de que por mucho tiempo las mujeres llegaron a formar parte de los grupos marginados y que de historia no se les podía historiar, por así decirlo, ¿no? Y además, si tú perteneces a un grupo marginado, tácitamente no, no vas a, no vas a estar en las fuentes históricas, ¿no? Yo acá pongo un ejemplo, ¿no? No sé cómo será en Colombia o en Costa Rica, profesora, pero en el Perú existían palenques que eran así llamadas a las comunidades negras, esclavas, ¿no? Que trabajaban eh, para, para haciendas azucareras, ¿no? Un profesor de historia me decía, no sabemos qué hacían, porque eran comunidades, o sea, ya el esclavo te trabajaba 16 horas, ¿qué hacían en esas 8 horas? ¿No? Ah, profesor, dormían, ¿no? Decían, no, pero si es que eh, para el Perú le han dejado anticucho, cosas así por el estilo, eso es, la comida es cultura, entonces quiere decir que en esas 8 horas hacían cultura. ¿Qué tipo de cultura hacían? Y él mismo se respondía y decía, es que a veces, a veces los registros eran entendidos en esa época cuando se tenía de mayor valía, ¿no? Entonces, la evidencia, la las evidencias o los registros que después se van a convertir en fuentes históricas se deben por la valía que se tiene a los hechos. Parece ser que estar en la cocina o trabajo de manufactura no era tan relevante como las direcciones político-militares de un país, pueblo o estado, ¿no? Muy bien. Eh, lo que se cree natural resulta ser una realidad histórica. Esa es eh, una de esas afirmaciones. Existen varios temas y vamos a verlos rápidamente. Para el colonialismo, del que también hay algunas observaciones también, ¿no? Angela Davis sostiene que en el hay hay dos contextos interesantes para las comunidades afro: la situación afrodescendiente y la comunidad africana, ¿no? Eh, Dice, para la autora Angela Davis, no toda emancipación termina en libertad real, y es que por su contexto afrodescendiente la autora llegó a la conclusión que la emancipación jurídica tras la abolición de la esclavitud no significó liberación real para las mujeres negras, y es que se volvió en una libertad formal, pues la esclavitud no desapareció, sino que se transformó en nuevas formas de servidumbre y explotación. Aterrizando las ideas de Davis para un contexto latinoamericano, podría ser también para los indígenas, que casi siempre sufrieron la carga de los impuestos y aún con supuesta ciudadanía se les privaba de otros derechos. No, se les privaba de derechos totales, ¿no? Bueno, estoy hablando desde mi perspectiva de peruano y Perú republicano, ¿no? Otra mirada compartida con la comunidad afro, pero con estructuras ancestrales y sistemas diversos, tiene el aporte de la autora Oyewumi, ¿no? Que muestra cómo su pueblo Yoruba no se organizaba al género de la misma manera que se organizan, ¿no? El colonialismo europeo en África se evidenció con la imposición
de los roles de género en los territorios donde tuvo influencia, ¿no? Esto hace que los roles de género no sean residuos de estructuras precoloniales, sino imposiciones de colonias occidentales, y esto hace que las categorías de género no sean naturales ni atemporales, más bien son construcciones históricas vinculadas al colonialismo, ¿no? Entonces, eso se aplica también para Latinoamérica, ¿no? La idea que nosotros tenemos del sistema patriarcal viene que del colonialismo español, y de ahí convertido en la servidumbre de una jerarquía social, ¿no? Por otro lado, en lo que respecta a la sociedad yoruba, no se puede determinar que hay otras categorías sociales, ¿no?, fuera del binomio masculino-femenino diferente del mundo occidental. La imposición colonial transformó la jerarquía social, y que antes del colonialismo no existía la categoría de mujer subordinada como hay en el mundo colonial. Su mirada de Oyeyumi critica el eurocentrismo y generalizante tanto del feminismo como de los estudios de género. Ahí ya ves las posiciones diferentes entre el género y el feminismo, y la diversidad y las contradicciones que tiene el feminismo como todo movimiento social, ¿no? Se habla de un sujeto universal que resulta ser una ficción que privilegia las experiencias masculinas, blancas y occidentales. Además que universalismo abstracto moderno invisibiliza diferencias históricas y culturales, pues encarna un perfil que excluye a los que no se ajustan al modelo. Por último, estas tres autoras muestran un estudio económico, colonial y epistemológico sobre el género. Es destacable la necesidad que los estudios de género y las políticas feministas conozcan el contexto de la mujer, y es que no se puede aceptar la interpretación occidental en lo que todo ve subordinación y eliminar la universalidad que presenta el eurocentrismo. Aunque viene la pregunta, las particularidades pueden marcar un criterio general en los estudios de género. Muy bien, las voces solo responden a la comunidad cuando los negros salvan a los negros o algo así, ¿no? O sea, esa idea de que para entender cómo sufre una comunidad, un negro puede hablar. O sea, un negro puede también historizar. Y ahí es un poco debatible junto con otro tema. Profesora, entonces, ¿un historiador mestizo no puede hablar de una historia de los negros? ¿No? Porque suena acá, ¿no? Yo siento que hay un peso sobre las particularidades, sobre el universalismo. No necesariamente las minorías han sufrido discriminación. Si usted ve en las masacres de Ruanda, los Hutus y los Tutsis, la minoría era la que gobernaba. En Siria, imagínense, el presidente Bashar al-Assad era de la minoría, una comunidad mucho más pequeña que la cristiana y drusa siria, ¿no? El género podrá abordar al mundo mestizo, sería interesante, ¿no? La complejidad del mestizo en el género como construcción occidental, ¿no? Pero si es una construcción occidental, entenderá el mundo occidental. Necesitamos un género como construcción latinoamericana. Parte y habla de universidades culturales en donde hay sociedades con elementos comunes y dispares. En cada sociedad hay diferentes formas de poder y organizaciones sociales distribuidos por el género. Hombres y mujeres con formación de estereotipos, ¿no? Hay sociedades patriarcales donde genera el poder primario lo tiene el hombre. Los matriarcales, ¿no?, que no están comprobados. El sistema matrilineal, que sigue el sistema de parentescos basados en la filiación materna, herencia o linajes, ¿no? Supuestamente parece ser que las sociedades prehistóricas son un poco más igualitarias. No caer en falacias de composición y en anacronismos. Ver con cuidado la participación en los roles de la mujer en la sociedad antigua.
Muy bien, los códigos domésticos, ¿no? Los comportamientos de las mujeres en casa. Mira, acá por ejemplo, ya para terminar, pone la adaptación de las mujeres en sistemas masculinos para ejercer su rol. Mire, cuando van muriendo los conquistadores, esos van teniendo hombres y ahí no hay problema, porque heredan qué, la encomienda. Pero ¿qué pasa si es que estos tenían hijas? Entonces estas hijas heredaban la encomienda, las encomenderas, ¿no? Y estas vieron que algunos hombres se beneficiaron, pero las encomenderas no. Entonces, ¿qué hicieron las encomenderas? Tuvieron que eh, adaptarse a ese sistema para ejercer su rol. Muy bien, hablamos de pseudoepigrafía cuando se da autoría cuando no lo es. Y bueno, eso sería principal, ¿no? Hay dos tipos de masculinidades, una hegemónica, una subalterna, ¿no? Eh, la comunidad gay debe ser una masculinidad subalterna, tal vez. Sí, puede ser. Bueno, creo que ya se me ha ido el tiempo, disculpen.